Muy buenas, pues bienvenidos a otro vídeo, a otro unboxing. En este hablaremos de La Guía de la Tecnocracia, un libro muy chulo publicado en 1999 por White Wolf y en 2001 por La Factorial. No obstante, aunque es un libro muy recomendable, lo primero que tengo que hablar es de las cosas malas, que son las primeras que saltan a la vista. Este libro yo lo conseguí nada menos por 40 euros, que es una pequeña fortuna hoy en día, es muy caro. Y sin embargo, fijaos, taladrado porque era restos de stock de cuando estaban saldando, tapa blanda, al contrario que la edición inglesa, que es tapa dura y vale mucho la pena. Y la maquetación, pues yo me lo he leído una vez, lo compré nuevo y si os fijáis, el encolado ya ha saltado. Fijaos que ya ha saltado. El encolado de estos ejemplares que hacía la factoría era francamente muy malo. Y es un crimen, porque es que el libro es genial, está muy bien. O sea, las ilustraciones, el nivel de arte, el contenido, el trasfondo es muy bueno, pero como veis la maquetación ya desde el principio, el que sea el tapa blanda, no como la guía de la camarilla o la guía del Sabbat, y el que esté tan mal encolado. Fijaos que los las páginas están, uy, a ver si puedo enfocarlo bien, están desiguales, no están alineadas. Y eso pues la verdad es que lo, 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 lo afea un poco, lo estropea en cuanto al apartado físico o más tangible, ¿no? O sea, este libro lo podéis conseguir en PDF y quizás valga la pena no comprarlo físicamente. Lo que pasa es que yo reconozco que me gusta tocarlos, me gusta tenerlos, me gusta poder pasar las páginas. Pero en fin, ya respecto al libro en sí. Respecto al libro en sí, el libro surgió en 1999. Las ilustraciones de los capítulos son muy chulas. Estas son de Christopher Say. Esta, de hecho, es una ilustración que imita el famoso póster de Blade Runner, ¿no? De Deckard con la pistola al hombro. Y todos los capítulos comienzan con una ilustración así, muy oscura, fotográfica, ¿no? De Christopher Say, dándole a todo un ambiente muy cyberpunk, a lo Blade Runner. El capítulo principal, o el capítulo inicial, perdona, es un relato. Un relato, el fantasma interior de la máquina, sobre una cábala de agentes tecnocráticos llamadas Amalgama, que se encarga de investigar un crimen. Un poco ya presentando los principales temas de la ambientación, ¿no? Los tecnócratas como investigadores, como defensores de la humanidad frente a la amenaza de lo paranormal. Y el relato está bien, a mí me gustó bastante y creo que está bien escrito. Creo que presenta los temas correctos, ¿no? De frialdad, de implacabilidad, de humanos como agentes, no son máquinas, son personas enfrentadas a criaturas como vampiros, como hombres lobo, o como hechiceros y brujos superpoderosos que anteponen egoístamente su poder personal y su bienestar al bien común, al bien supremo. Y este relato, estos temas, los consigue presentar muy bien. O sea, bebe mucho de Expediente X, del FBI, de series como Navy, Investigación Criminal. A mí me gusta mucho sus fuentes de inspiración y están muy conseguidas. Fue escrito este libro por Phil Brucato, que es el principal autor de toda la segunda edición y es el que está escribiendo ahora los libros de 20 aniversario y por supuesto de Technocracy Reload. Tras este relato, vamos a la introducción con esta preciosa, me parece increíble ilustración de esto es Iteración X. Esto suponemos que es un cyborg tipo la Teniente Kusanagi de Ghost in the Shell. Fijaos estos inmensos rascacielos, ¿no? Parece Tokio o Neo Tokio. Está muy chulo. Fijaos que el peinado de la Teniente Kusanagi es igual. La inspiración de Christopher Say para estas ilustraciones es muy evidente y muy chula. Introducción, cuáles son los temas, una guerra por la libertad,
pero o por la seguridad. Y aquí estamos hablando claramente de la seguridad de la raza humana, el luchar por defender los derechos y proteger la estabilidad del bien común frente al egoísmo, ¿no? que tienen las tradiciones de buscar conservar el inmenso poder que tuvieron durante la época mítica, ¿no? La época de Edad Oscura. Fijaos, que está incluso mal cortado aquí el libro. No he querido romperlo ni recortarlo, pero en fin. Otra cosa de las que quería destacar es la maquetación. Me gusta mucho los bordes de las páginas, que parecen, por un lado, líneas rectas y ángulos prácticamente geométricos, que en la portada son plateados, y en cambio tienen un apartado curvo, ¿no? Y artístico, ¿no? Que parece casi de bellas artes. Filigranas que muestran que incluso siendo fríos tecnócratas, ¿no? Siendo agentes implacables en defensa de la humanidad, tienen un lado artístico, ¿no? Una parte como magos, como hechiceros. Esta ilustración no está mal, pero no es de las que más me atrae. Hablan de las fuentes recomendables, otros libros de la colección para jugar. Y te explican un poco en el suplemento que tiene 8 capítulos y un apéndice, que empiezan justo ahora. Mira esta ilustración. También me parece genial. De hecho, yo creo que coge inspiración de Terminator, ¿no? Como con el cyborg destrozado, que se ve el ojo mecánico, ¿no? Como Terminator y con la pistola, ¿no? Toda esa ciencia ficción de los 80 y de los 90, incluso de Star Trek y de Star Wars, aparece en las páginas de la tecnocracia. Otra ilustración genial. Esta es del nuevo orden mundial, por el símbolo este que pone aquí, que son las distintas convenciones de la tecnocracia. Vemos que le parece una ciudad inmensa, ¿no? Yo diría que por los letreros aquí podría ser Los Ángeles o San Francisco, suponiendo que sea una ciudad norteamericana, ¿no? Estos helicópteros que recuerdan a los de la película, a los del libro de Un Mundo Feliz. Estas naves sobrevolando, como en Blade Runner. Inmensos rascacielos que levantan una sombra ominosa. Lejanas pirámides. Pues que capturan muy bien pues la masa, ¿no? La masa sin rostro, informe, que envuelve al personaje. En fin, capítulo 1, adoctrinamiento. Este capítulo es súper interesante. Yo creo que está muy bien colocado, muy bien puesto en primera posición, porque trata de desmontarte los prejuicios que te habían estado construyendo o narrando durante los primeros años de Mago de la Ascensión, al crearte la expectativa de que los tecnócratas eran fascistas, malos, una pirámide impersonal, un monolito inquebrantable, hombres de negro sin escrúpulos dispuestos a silenciar a los honestos, honorables y rebeldes magos de las tradiciones. Aquí te ofrecen una explicación y una visión totalmente distinta, que no significa que sean completamente incompatibles. Puede que haya algo de cada cosa, que la tecnocracia sí que sea tanto una fuerza monolítica que es capaz de aplastar a una cabala de magos, como agentes enfrentados entre sí en conspiraciones maquiavélicas, intentando defender la humanidad contra una marea de monstruos y de criaturas sobrenaturales, vampiros, hombres, lobo, brujos, herejes, que son capaces de acabar con la humanidad en un suspiro. Mira, fijaos esta ilustración. Esto es de antes de que existiera Gran Hermano, el programa de televisión, y se ve claramente que viene de 1984. Este autor es Steve Bata, creo que es. El nombre es... Scott Baxa. Y yo creo que refleja perfectamente lo que para mí es el Gran Hermano, ¿no? La computadora HAL de 2001 en Odisea del Espacio. Es un ojo rodeado de ángulos, como si fuera una lente. Números, un agente sin rostro y una sola frase. We are control. Nosotros somos control. Control. El superordenador. La inteligencia suprema, ¿no? Que gobierna la convención de iteración X, que es una de las 5 convenciones de la ambientación.
Y aquí ya te hablan de subdivisiones, subfacciones en el interior de la tecnocracia. El complejo Cassandra, los heraldos de Avalon, los amigos de Courage, de John Courage, un personaje rebelde, un agente doble de la tecnocracia. El proyecto Invictus. Lo que te refleja todo esto es que la tecnocracia no es eh, totalmente un monolito indivisible, ¿no? Tiene un montón de enemigos internos, de tendencias contrapuestas, de diferentes criterios, eh, un montón de divisiones y de enfrentamientos internos por lo que deberían hacer con la humanidad y con el futuro. Las convenciones se enfrentan entre sí, pero además hay facciones internas dentro de las convenciones que se oponen a algunos objetivos, que plantean otros objetivos. Es una sociedad secreta dentro de otra sociedad secreta. Hay numerosas conspiraciones dentro de otras conspiraciones, ¿no? Como todas esas tramas de espías de la Segunda Guerra Mundial, en la que luego los agentes descubren que su superior es un infiltrado de otra organización, que tienen que desenmascarar de esas tramas de policías, de asuntos internos. Muy, muy fascinante y muy interesante, en mi opinión. De hecho, fijaos, las citas, ¿no? Las citas siempre son de eh, series como Nikita, como, por ejemplo, fijaos aquí, Nikita, de libros como el Principio de Lucifer o de em, novelas tipo 1984 o Un Mundo Feliz. Esto es un glosario. Esta ilustración parece sacada de 2001, Una odisea en el espacio, con los números ahí como si fueran un informe, ¿no? Una especie de polígrafo. Capítulo 2, Ciencia Iluminada. Este parece ser un agente de iteración X. De hecho, este es el símbolo de iteración X, ¿no? Estos que promulgan, ¿no? La creación de cyborgs, de constructos, medio máquina, medio hombre. Representan esa facción, ese lado más de trascendencia, ¿no? De convertirnos, el transhumanismo, ¿no? De convertir nuestros cuerpos en cyborgs, en máquinas. Capítulo 2, Ciencia Iluminada. Este capítulo, para mí, también está muy bien puesto, porque después de ponerte el capítulo 1, que es adoctrinamiento, de explicarte la filosofía de la tecnocracia en 15 páginas, ahora te explican su paradigma. Y en este capítulo lo que te explican es cómo entiende la magia la ciencia, cómo entiende la tecnocracia la magia. Y es que para ellos la magia no es magia, es ciencia avanzada. Es decir, tienen esa visión de Arthur C. Clarke, que para mí está súper bien elegida la cita, de que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada resulta indistinguible de la magia. Es decir, esta organización no entiende la magia como algo esotérico, ¿no? Unos ocultistas misteriosos que desarrollan extrañas fórmulas, ¿no? De magia enoquiana, ¿no? O extrañas brujerías en latín y palabras como Wingardium Leviosa que resultan ridículas si lo piensas fríamente. Tampoco ven la magia como el fruto de las drogas, el sexo o el trance, ni como extraños conjuros, ¿no? Rezos invocando la ayuda divina. Para ellos la magia simple y llanamente es una capacidad llamada iluminación, es decir, la capacidad de desarrollar tu mente como un superdotado más allá de los límites de la inteligencia convencional y poder desatar tu potencial cerebral. Es como si cogiéramos esa estúpida teoría de que el cerebro solo usa el 5% de su potencial y dijéramos, pues vamos a desatarlo, vamos a utilizar el 100% del cerebro. Y lo que puede hacer el cerebro no es magia, es ciencia muy avanzada. El efecto paradoja. La paradoja en el laboratorio, en este caso lo que consideran es que es magia, esta magia o es ciencia tan avanzada que sus dispositivos fallan porque son demasiado inestables y experimentales, no porque les esté afectando la paradoja. La metafísica, los avatares, ellos no tienen avatares como el resto de magos, lo que tienen son una especie de eidolones, lo llaman, que es el influjo, ¿no? de una especie de sueños proféticos del subconsciente, ¿no? Que les impulsa a seguir desarrollando sus investigaciones. La quinta esencia, los aparatos, los dispositivos, cómo entienden ellos que funcionan. De hecho, una de las cosas más interesantes es que están acostumbrados a crear herramientas y a funcionar mediante dispositivos que sus dispositivos
pueden ser bastante estables e incluso utilizarlos no iluminados, es decir, utilizarlos personas normales y corrientes. Tú puedes proporcionarle una pistola de plasma que es ultra avanzada, científica, casi mágica, a un hombre, y ese hombre normal y corriente, un agente del nuevo orden mundial, un hombre de negro, puede utilizar la pistola de plasma sin saber cómo funciona. Fijaos, por ejemplo, las naves espaciales también son parte de la ambientación, como las convenciones como los últimos defensores de la frontera espacial, los exploradores de los límites de la realidad, de los planetas del más allá. Ellos no utilizan el espíritu para investigar los otros mundos, utilizan ciencia dimensional. Y aquí te explican pues, justamente la visión que tienen ellos de las distintas esferas, de cardinal, de ciencia dimensional, mente, vida, pues le dan una visión muy completa del paradigma tecnócrata. Capítulo 3, lección de historia. Esta ilustración me recuerda muchísimo a Un mundo feliz, por los helicópteros, supongo. No sé por qué, pero me recuerda muchísimo. ¿Qué más? Lección de historia. Este es un capítulo muy largo. Yo creo que bastante largo porque coge elementos de Mago la Cruzada y de toda la ambientación que han ido desarrollando durante los 7 años que ya tenía el juego por entonces, que estaba acabando su segunda edición. Hablan de los orígenes de la tecnocracia remontándose a los primeros egipcios, ¿no? Que utilizaban extraños aparatos para construir las pirámides como si hubieran sido iluminados, que formaron o fundamentaron la base de las tradiciones, que no se saben todavía ahora cómo fueron realmente construidas. De la China antigua, del Imperio Romano, ¿no? Los primeros ingenieros, los masones que pusieron las primeras calzadas, luego que construyeron las primeras catedrales, y cómo todo eso derivó en la creación de la Orden de Hermes y de las fricciones y disputas internas que conllevaron a que los masones se extinguieran y se convirtieran en la cábala del pensamiento puro y los gabrielitas y una serie de facciones que ya en el Renacimiento se consolidaron en la primera versión 1.0 de la tecnocracia, por así decirlo. No se llamaba la Unión Tecnocrática en ese momento, sino la Orden de la Razón. Y la Orden de la Razón pues utilizaba pues tecnología o magia da vinciana, ¿no? Como si fuera experimentos y artefactos o barcos voladores con un globo aerostático, como si fueran de las páginas de Leonardo da Vinci, ¿no? De sus bocetos y dibujos. Luego en el siglo XVI, XVII y XVIII la Orden de la Razón tuvo sus propias guerras. En el siglo XIX se desmoronó y se reconstruyó como algo muy distinto y volvió a surgir como la Unión Tecnocrática, desprendiéndose de la religiosidad del catolicismo que caracterizaba a la Orden de la Razón y convirtiéndose en una especie de organización más agnóstica, ¿no? Y recogen un poco la idea de los científicos románticos del siglo XIX de ciencia victoriana, de ciencia experimental, más allá de los límites de lo legal y lo moral, de sociedades secretas que combatían a los seres sobrenaturales. Aquí hablan de una sociedad llamada las llaves de esqueleto Rathbone, como una logia victoriana, como las primeras órdenes y logias de caballeros, de esos clubes de iluminados, ¿no? Los masones que bebían de los templarios. Hablan también de la Segunda Guerra Mundial, de las divisiones internas que surgieron entre los seguidores o los procedentes de países del eje, ¿no? Y países aliados. Y como el siglo XX ya ha sido pues, la gran victoria de la tecnocracia con la exploración espacial, la subyugación de las tradiciones, el desarrollo de las computadoras, la informática, el ADN, ¿no? La codificación del ADN. Y eso es todo. Como ya llevo casi 20 minutos, voy a dejar aquí el primer vídeo y continuaré con el capítulo 4 en el próximo vídeo. Llevo ya 80 páginas del libro, que no está mal. Espero que os haya gustado esta primera edición o primera versión del libro.
Hasta luego.